Primera conclusión que podemos sacar y analizar de la manera como nuestro Señor obra. Toda bendición está sujeta a un lugar. Él tenía que estar en el lugar donde le habían dicho que tenía que estar, pero él estuvo primero en otro sitio. Segundo, él tenía que estar en el lugar de la bendición en el tiempo que se le había indicado que tenía que estar. Segunda conclusión, toda bendición está sujeta a un tiempo. Es decir, hermanos, podríamos estar nosotros pisando nuestra tierra prometida. Podríamos estar caminando sobre nuestra tierra donde están todas las promesas del Señor y todas las bendiciones que Él tiene para nosotros. Pero podemos estar de repente un tiempo después o un tiempo antes de lo que Él nos había indicado. Y entonces no estamos viviendo aquello que Él nos ha prometido. Y en nuestro razonamiento humano sentimos decepción. Sentimos que de repente Dios se olvidó de nosotros. No se olvidó de nosotros, hermanos. ¿Qué es lo que pasó? ¿O nos adelantamos por desesperados o nos demoramos y llegamos tarde porque pusimos algo adicional a las instrucciones de Dios que Él no nos había pedido? Entonces, esa es una primera observación muy importante con respecto a la relación que tuvo o que tiene Dios con el pueblo de Israel, que es la misma que tiene con nosotros. Después recordemos que Él, estando en Canaán, tuvo que ir a Egipto a buscar. ¿Qué fue a buscar? Provisión. Porque llegó tarde y tuvo que ir a buscar provisión. Tuvo que ir a Egipto a encontrar y a poder comprar aquellas cosas que son para vivir. Se fue con el sobrino y ya conocen todos la historia de lo de la esposa que la hizo pasar por la hermana y bueno, y regresó nuevamente a Canaán. En nuestra vida, en lo natural, cuando nosotros no llegamos a tiempo o no estamos en el lugar de la bendición, generalmente elaboramos nuestras propias estrategias y vamos a buscar aquello que Dios nos hubiera dado gustosamente, pero lo vamos a buscar de nuestras propias fuerzas, de nuestra propia opinión y habilidad. Y no era esa la manera original en la que estaba diseñada. Luego, si nosotros seguimos observando, Abraham inclusive también hizo acuerdos y pactos de protección con los filisteos, lo cual de repente no tiene nada de malo. Era de repente una relación, podríamos decir, política entre dos naciones. Pero ¿qué pasa cuando nosotros estamos fuera del tiempo y del lugar donde el Señor nos ha llamado? Muchas veces nos asociamos con otras fuerzas, con otras personas, en búsqueda de compensar aquello que esperábamos, pero que no hemos obtenido por nuestra propia equivocación. Entonces, veamos nosotros ahí que nuevamente tenemos tiempo que se está perdiendo y sin embargo estamos alrededor del lugar de la bendición. Si seguimos en el tiempo, Isaac, que seguía en Canaán, él también hizo algunos tratos con los filisteos. Primero, si no me equivoco, creo que fue Abraham con Abimelech y después Isaac con Elimelech, nombres muy parecidos. Tratos más que todo políticos, de protección. Y finalmente, cuando él tiene sus dos hijos, Esaú y Jacob, sabemos que Jacob termina yendo ¿a dónde? Cuando huye huyendo de la furia del hermano, se va a Parán Aram, se aleja, prácticamente regresa al lugar de donde había salido Abraham. Si nosotros comenzamos a analizar entonces a qué llevó todo esta primera etapa en lo que Abraham tomó un pequeño desvío en lo que había sido estipulado para él, terminó con uno de sus descendientes regresando al lugar de donde salió Abraham. Si bien es cierto, hubieron muchas cosas buenas que ocurrieron porque Dios es fiel y Él siempre mantiene que nosotros lleguemos al mismo destino que Él tenía previsto para nosotros. Pero
hay un tiempo y vivencias que no tendríamos que haber pasado. Y sin embargo las tuvieron que vivir. Luego, si nosotros seguimos viendo que del centro de Canaán hay pueblos que salieron como consecuencia de los actos que hizo tanto Abraham como después Jacob, o Isaac, donde nosotros vemos que hay pueblos que se separaron, como el caso de los pueblos de Edom y Amón, que es los pueblos de donde salió, que salen de Esaú. En el caso de Lot, que es Moab. Todo eso en este momento no se ve como un problema, pero cuando llega, y lo vamos a ver más adelante, en la época de los reinos de Israel, de Judá y del reino del norte de Israel, todo eso va a tener una significancia importante. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que a veces cuando nosotros dejamos cabos sueltos en nuestra vida, por algo que decidimos nosotros mismos sin haber consultado con el Señor, eso nos va a seguir. En algún momento eso va a tener una influencia sobre nosotros y ellos lo van a tener más adelante. Luego tenemos que ya Jacob termina a través de José, termina en Egipto. Y veamos que Egipto aparece 2 veces en la relación con Canaán. Egipto aparece 2 veces, tanto la primera vez cuando va Abraham a buscar todo tipo de provisiones, como cuando va Jacob con su familia a vivir en una zona donde José los ubicó y los tuvo por muchos años, hasta que después eso se convirtió en un pueblo muy grande, que fueron los que salieron con Moisés. Ahora, hermanos, si te ponen a observar, todo ese tiempo el pueblo de Israel circundó la tierra prometida, circundó su bendición, estuvo dando idas y venidas sobre lo que el Señor les había tenido para ellos, que estaba supuesto a hacer algo que los bendiciera y les diera mucho, pero muchas satisfacciones, mucho gozo. ¿Será que nosotros, si estamos caminando hacia nuestra tierra prometida, la estamos bordeando? ¿Nos estamos llegando al punto y nos pasamos? ¿Estamos de repente solamente dando vueltas alrededor de ella, tomando decisiones y no logramos armonizar el tiempo de Dios con el tiempo de la bendición, con el tiempo de la promesa? ¿No logramos armonizar el lugar que Dios nos ha dado por bendición con el lugar donde nosotros estamos? Entonces, hermanos, si nosotros vemos eso, nos damos cuenta que Dios al final de todo este proceso mantuvo 40 años al pueblo de Israel en un proceso de depuración, filtración, zarandeo y como quieran llamarle, purificación, para que recién pudieran pisar la tierra prometida. Eso a veces en nuestra vida sucede, porque nosotros hemos tomado caminos que nos ha ido llevando a situaciones en las cuales vamos a adquirir cosas, hábitos y sentimientos de los cuales nos tenemos que desprender para estar en el lugar donde Dios nos quiere poner. Esto de aquí nos muestra así una cosa, que durante esos 40 años, durante ese tiempo en el cual, como si fuera un crisol, Dios calentó al pueblo de Israel, mas sin embargo, para purificarlo, mas sin embargo, nunca lo desproveyó, nunca le dejó sin comida. Dice las Escrituras que Él iba delante de ellos de día y de noche, los protegía del sol y los alumbraba en las penumbras, que no se les gastó las ropas. Entonces, si bien es cierto, Dios permitió la purificación, nunca sacó su mano de ese pueblo. Es decir, hermanos, si usted está viviendo algo parecido, si usted está dando vueltas sobre su tierra prometida, quizás esté viviendo el momento de los 40 años. Ojalá sean 40 minutos para cualquiera de nosotros. Pero la cosa es, hermanos, que el Señor no va a sacar su mano de usted. Su mano va a estar sobre usted en todo momento. Aun cuando usted sienta de que no puede más. Aunque usted sienta que sus piernas están doblando. Aunque usted crea que ya no tiene más fuerzas.